Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba. Y él, sentado entre ellos, enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerlo a prueba y así poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El pasaje que hemos leído hoy, para algunos estudiosos de la Biblia en los textos originales, no parece que esté en su lugar preciso, en el lugar en que fue escrito. Y hay interpretaciones a veces ridículas para justificar que les parece que no está en su lugar. Hay quien dice que a Juan se le cayeron las hojas en las que había escrito y se le perdió el lugar adecuado, como si Juan hubiera escrito en hojas y no en un pergamino, en una piel que no podía modificar, que no podía cambiar como una página. Pero cuando se lee atentamente, no hay un espacio, una coyuntura mejor que esta que a la perfección nos indica las circunstancias en una fiesta concreta en donde todo pudo haber sucedido históricamente. Se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Jesús había estado hablando durante el día anterior. Habían intentado capturarlo 2 veces. La gente había discutido sobre la persona de Jesús, sobre la posición ante él de parte de las autoridades, si lo habrían reconocido como el Cristo o no, de dónde venía Jesús, de dónde le venía lo que enseñaba. Y pensaban que Jesús era un simple Galileo y no sabían si había nacido en Belén, como lo sabemos nosotros. Y entonces Jesús se retira a pernoctar, como hacía siempre, en el monte de los olivos, y al amanecer muy temprano regresaba, se internaba a la ciudad, pasando la muralla, se dirigía inmediatamente al templo, y en las afueras del templo, de la construcción del templo, pero en el atrio, se sentó de nuevo y se puso a enseñar, y la multitud se le acercaba. Se dice multitud porque era el tiempo de una peregrinación, no hay duda que eran muchos. Y él, sentado en medio de la gente, les estaba enseñando. Y sucedió que pareciera que quienes van a intervenir en esta escena habían estudiado todo, lo habían estudiado y aprendido de memoria, y estuvieran montando un show para complicarle a Jesús las cosas. Los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. ¿Era posible? Sí, porque había muchas por todo el territorio, el espacio físico de la ciudad de Jerusalén. Había tiendas de campaña
unas pegadas a las otras, era un camino interminable de tiendas tras tiendas, una tras otra. Estaban pegadas una junto a la otra y era el momento ideal para que pudiera suceder algo semejante. Y estos han estudiado bien las cosas y le traen a esta mujer para ponerlo a prueba. En medio de la gente y enfrente de Jesús la colocan y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Y Moisés en la ley nos ha mandado lapidarlas, matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés en Deuteronomio 22 decía eso. Tenían toda la razón sosteniendo lo que decían. Pero ¿cómo es que querían ponerlo a prueba? Es una trampa. Porque si Jesús perdonaba a esta mujer, se ponía abiertamente contra la ley. Y entonces estaba ya contra Moisés. Y esto ya era una blasfemia. Era un motivo de asesinarlo o de ejecutarlo por haber ido contra la ley. Pero si él la condenaba, después de que se ha mostrado siempre misericordioso, perdonando los pecados, el pueblo que lo veía con tanto aprecio le volvería las espaldas. ¿Y qué más había aquí? En Israel nadie podía aplicar la pena de muerte, solamente la autoridad romana. Y si Jesús los autorizaba a que le ejecutaran, y esto se cumplía, iba a tener problemas con los romanos, que no era poca cosa. En cuanto le dijeron: ¿tú qué dices?, Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. En realidad no es en el suelo, es en la tierra, en el polvo, tal cual. Y la palabra que aparece aquí, catágrafo, significa que Jesús verdaderamente estaba escribiendo, no estaba haciendo garabatos. Y no les hizo caso, pero ellos le estuvieron insistiendo, y como insistían, Jesús se enderezó y, habiéndose incorporado, les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. El ejecutor de estas sentencias condenatorias debía de imponerle las manos a la cabeza al que hubiera cometido un delito contra la ley, castigado con la pena capital. Y entonces la ley no mandaba que el que tuviera que juzgar estuviera en gracia o estuviera sin pecado. Pero es interesante que estas cosas que van a suceder hacen pensar. Una, que Jesús escribió. ¿Y qué escribió? No sabemos. Alguien dice una frase de Jeremías 17:13. Los nombres de los pecadores están escritos sobre el polvo, no en el libro de la vida. Lo cierto es que cuando Jesús les dice si son ustedes libres de pecado, pueden empezar a tirar piedras contra ella para ejecutarla. Y se volvió a inclinar y continuó escribiendo en el suelo. Habiendo escuchado lo que Jesús dijo, los acusadores uno por uno fueron retirándose, y esto nos dice que si se fueron primero los más viejos, tenían la conciencia de tener muchos más pecados que los demás, hasta que al final solo quedaban Jesús y esta mujer, que curiosamente estaba de pie, sabiendo que de allí no saldría jamás de pie. Cuando la capturaron, solo muerta saldría, y no por su propio pie, pero está de pie, lo cual significa que está viva. Y entonces Jesús nuevamente se incorpora, mira a la mujer y le dice una pregunta. La primera es: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? Y la vuelve a expresar de otro modo: nadie te ha condenado, porque no estaba ninguno allí. Y la respuesta de la mujer es: nadie, Señor. Y entonces Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. El pecado meritaba este castigo, del que Jesús logró dejarla libre. No se puso ni contra la ley, ni contra la misericordia, ni contra los romanos.
mostró su bondad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.